nos obsequien parte de su tiempo en esta noche, lo cual es lo más importante. Ya conocemos la dinámica de las preguntas. Este tema ya tengo rato investigándolo a manera de preámbulo. Desde hace 3 años aproximadamente, el Segundo Imperio, definitivamente todos coincidimos que en cuestión de historia, cultura, sociología, política, economía, es muy interesante y específicamente en la numismática ha cautivado a varios de nosotros por las emisiones. No es necesario que recapitule con las principales novedades que hubo, el sistema decimal, el busto maximiliano, etcétera, porque no vamos a hablar de monedas esta noche, están relacionadas, más no es el tema principal. Y yo considero que en el público que amablemente está viendo esta conferencia, yo creo que pues, se pueden dividir en 2 grupos. Aquellos que están interesados en la moneda, así como su colección y estudio, pero no en la billetística, o bien aquellos que sí coleccionan billetes y desean saber más respecto a este periodo. Y aquí yo considero que ambos grupos se pueden fusionar y encontrar nuevos conocimientos. Quizá algunos piensen que voy a hacer mención del Banco de Londres y México, que fue la concesión exitosa de banco emisor de billetes que perduró más allá. Y no, se va a mencionar brevemente, pero aquí vamos a hablar de proyectos bancarios y de algunos billetes bastante escasos, poco difundidos, pero de gran valor y con gran historia documental. Este es el contenido que vamos a analizar a lo largo de esta conferencia. La ocasión pasada quise darles un tiempo aproximado de duración, pero fallé totalmente, se extendió por mucho más. Ahorita no quisiera apresurarme, pero yo espero de manera aproximada alrededor de 1 hora o poco menos, dependiendo si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta. Otra cosa también muy importante a manera de anuncio, si alguno de ustedes desea hacer alguna adición o corrección de lo que dice un servidor, por favor no lo dude. Aquí en esta audiencia tenemos un grupo multidisciplinario realmente conocedor de la numismática, de la billetística, y confío en que puedan añadir, abonar nuevos conocimientos que se hayan escapado por omisión en esta plática. Les decía, el índice. Primero vamos a analizar a vuelo de pájaro muy breve, ya que también es un tema vasto, el papel moneda y los intentos de establecimiento de instituciones crediticias a lo largo del siglo XIX. Generalmente se habla que el siglo XIX es muy árido en cuestión de métodos, en cuestión de establecimiento de instituciones de crédito y correlativamente de emisoras de billetes o en su defecto, llámese títulos de crédito, cédulas, etcétera. Y sí, por las situaciones políticas, económicas y bélicas que conocemos, y que también es otro tema que merece otra conferencia, generalmente pensamos que lo mejor, por decirlo coloquialmente, surge en el último cuarto del siglo XIX. En efecto, sin embargo, no por eso quiere decir que esté nulo, que no haya nada, como vamos a verlo ahorita. El número 2, vamos a analizar las propuestas que hubo de banca en el Segundo Imperio. Son 4 proyectos documentados que vamos a explicar de manera breve y comprensible para todo público. En el punto 3 vamos a ejemplificar con imágenes, todos ellos de la colección numismática del Banco de México, aquellos piezas que confío en que serán muy interesantes y quizá desconocidas por algunos de ustedes. Aunque sea claro, no crean que un servidor descubrió el hilo negro, ha sido un tema que tratadistas han manejado anteriormente y que les comentaré en la zona de bibliografía para el que desee profundizar más al respecto. Y por último, en conclusiones, vamos a hablar de las reflexiones finales y preguntas en que confío que podrá ser grupal, no limitado a mi persona. También se me pasaba a decirles, este tema está disponible para aquellos que por alguna u otra razón tengan que abandonar la sesión. Bueno, además de que va a estar grabada, el que desee verlo a manera de texto, bueno, voy a hacer el comercial en el blog de internet que maneja un servidor que algunos de ustedes conocen, www.eldatonumismático.wordpress.com. Está este artículo escrito, ahí pueden consultarlo con un poco de mayor detalle que por cuestión de tiempo no introduzco en este material. A mí sí me agrada empezar, muchos ponen la bibliografía al final, yo lo voy a hacer con la cerca de docena de fuentes manejadas. Sin embargo, aquí les pongo las principales que yo sugeriría si ustedes desean conocer más de este tema. El artículo base, el pináculo de esta breve charla, no me quiero aventurar a decir la investigación, surge de un artículo que escribió la doctora
Leonard Ludlow, gran economista en historia monetaria de México. Recomiendo bastante sus lecturas. Son libros generalmente que publica las instituciones públicas, no costosos de conseguir. Y en 1998, ya tiene ratito, en el Boletín del Colegio de México, titulado Historia de México, publicó este artículo del que pongo su portada, el cual platica de manera muy breve pero profunda, muy bien documentada estas cuestiones. Por otro lado, en el libro Escudos Reales, Pesos y Centavos, perdón, que editó el Banco de México hace alrededor de un lustro, este libro tampoco es difícil de adquirir, se compone de diferentes ensayos que escriben cerca de media docena de autores. Y aquí también viene un ensayo, me parece, de Juan Cruz de la Arana o Juan José de la Arana, muy bueno, que habla respecto a estos temas. Y por último, bueno, perdón, de manera penúltima, quien desee conocer más del papel moneda en un contexto general, desde las primeras manifestaciones hasta lo más reciente, sin profundizar en esto, recomiendo un clásico que la mayoría de nosotros conocemos, que es un libro básico, yo considero de los mejores que hay hasta el momento, del licenciado José Antonio Batis, Historia del papel moneda en México, que editó el Fondo de Cultura Banamex, un excelente libro. Y por último, un vínculo en internet del blog que les comentaba de un servidor, el artículo México antes de la implementación de la banca, aquí pongo el vínculo para el que desee acceder también, de manera breve y sin profundizar, menciona los proyectos que hubo en el siglo XIX en materia de banca. Esta bibliografía, junto con la demás que existe, se las menciono en la última diapositiva. De igual manera, si alguien tiene algunas dudas, con gusto podré responderlas. Y bueno, vamos a, como lo decía en el índice, en el primer punto, hablar brevemente de los antecedentes en este periodo decimonónico que hay del papel moneda. Y no es inadvertido para todos nosotros que hubo algunos intentos. El primero lo encontramos en San Miguel, en aquel entonces el Grande, en Guanajuato. A propósito, de nueva cuenta, gracias a mis amigos del Bajío por esa zona que hacen posible esta participación. Se imprimieron estos pequeños billetes cuadrados de tamaño reducido en denominación de medio real. No profundizo mucho en ello, ya que no es el tema de la conferencia. Hay algunos tratadistas que recientemente han dicho que estos no son billetes como tal, ya que no tenían el respaldo de una autoridad central. Su circulación estaba reducida a un espacio geográfico pequeño y únicamente lo respaldaba la buena fama o el poder adquisitivo de algún hacendado o alguna administración local. Sin embargo, lo que nadie tiene duda es aquellos billetes del primer imperio, que tampoco profundizo en ello, ya que hay varias investigaciones al respecto que se hicieron. Este fue el primer intento formal en 1822 de establecer papel moneda en México, bastante tardío frente a las naciones vecinas, como lo vamos a ver más adelante. Aquí se consideraron bastantes emisiones, pero finalmente solo se hicieron 3. Se hicieron 2 millones en un peso, medio millón en, perdón, 2 millones en un peso, medio millón en 2 pesos y 100,000 en 10 pesos. Son billetes muy grandes, aproximadamente de 15 por 10 centímetros, e incluso se encuentran las planillas sin recortar, lo que lo hace más interesante. Su circulación desde un principio enfrentó bastantes problemas. Su uso estaba limitado a solo una tercera parte en operaciones mayores a 3 pesos, el resto se tenía que hacer con moneda metálica. Al caer el efímero imperio de Iturbide en el Congreso, el 11 de abril de 1823, podremos ver la poca duración, menos de un año, ordena su recolección y cese de impresión. Posteriormente, por la situación económica, el 12 de mayo de 1823, se expiden bulas papales, que es otro tema aparte, que están impresas sobre estos billetes. En fin, no quería pasar la oportunidad de mencionar este primer antecedente para que notemos la fecha, es decir, en el primer imperio de México, y veamos lo que pasa de 1822 a 1860 y tantos, que es el tema, el año principal de esta conferencia. En ese periodo de 40 años sí hubo actividad, contrario a lo que algunos de nosotros pensaríamos. La consumación de crear un banco central viene desde, bueno, quizás no central, pero crear una institución crediticia, emisora de billetes, con todo lo que esta conlleva, incluso se remonta a la colonia. Recordaremos
el Banco de San Carlos, el cual fue implementado en el virreinato en las postrimeras de lo que fue el siglo XVIII, con los vales de consolidación real que no tuvieron mucho éxito. Sin embargo, en el México independiente, que es donde estamos situándonos de manera histórica, vamos a encontrar variados proyectos. Aquí los menciono de manera breve. En los años 20, 30, 50, ninguno de los que les menciono prosperó, es decir, no se van a encontrar más allá de las leyes, de los bandos, de los decretos. No pasó el papel. Algunos, como ustedes verán y como los más conocedores, no tenían en sí la función específica de emitir billetes, como lo fue el Banco de Amortización de la Moneda de Cobre. Este tenía otras intenciones, sin embargo, se le puso banco, y por la historiografía que manejan otros autores, consideré prudente incluirlo. Y bueno, vamos a hablar de qué pasa en Latinoamérica. Aquí no lo incluí, pero en los primeros que intentaron con éxito, otros no tanto, otros batallaron y estuvieron varios años en proceso de maduración, fueron los norteamericanos. Nuestros vecinos de Estados Unidos guardan los primeros antecedentes de emisión de billetes, algunos muy simpáticos, incluso con la moneda española o la moneda mexicana impresa en él. Puedo mencionar el Banco de Pensilvania en 1780, el primer Banco Nacional de Boston en 1784, el Banco Nacional de la Providencia en el 91 o el Banco de Massachusetts en 1784. Ellos ya lo estaban haciendo por cuestiones distintas, por falta de circulante, por problemas con Reino Unido. No quiero adentrarme en temas que no conozco plenamente. Aquí en Latinoamérica voy a hacer de nueva cuenta una recomendación bibliográfica a todos ustedes. Estos libros que he mencionado no son difíciles y no son costosos de conseguir. Algunas veces el coleccionista se aleja de ellos, es mi interpretación, porque la presentación pues no es tan lujosa como los del Banco de México, Casa de Monedas. Son libros en letra pequeña, sin ilustraciones, que pueden llegar a letargarnos un poco. Sin embargo, la información que tiene es de las mejores. De nueva cuenta de la doctora Leonor Ludlow y Carlos Marichal, otro excelente economista que ha hecho variedad de libros. Lo editó el Instituto del Doctor José Luis María Mora, me parece. Y este libro también son varios ensayos compilados, La Banca en México, a propósito de otro que se llama La Moneda en México, pero ese es otro tema, pero son libros gemelos. Y aquí hay un ensayo muy bueno que pongo en la postilla de esta diapositiva, que se titula El nacimiento de la banca mexicana en el contexto latinoamericano, problemas de periodización. Y aquí menciona el autor que México entró tarde al desarrollo de la banca, y pongo en pantalla los principales intentos que hubo para establecer bancos emisores de billetes, algunos de ellos con características de banca central. Podemos ver que nosotros el tema aún no nos entraba cuando Brasil ya estaba haciéndolo. Claro que muchos de ellos fracasaron, se fueron a la bancarrota al corto tiempo, y sus mismos inversionistas intentaron proyectos futuros. Pero la idea estaba implementada. Ustedes me dirán, en México también. Sin embargo, sí hay antecedentes de emisión en estos países. Reducidos, escasos y no con mucha penetración, pero los hubo. Y bueno, aquí tenemos una breve línea de tiempo que les elaboré con las características que hubo de aquellos letras de cambio, vales, haré buenos, pagarés, libranzas comerciales y demás documentos que en general son muy escasos de conseguir en el mercado coleccionista privado. Si ustedes desean ver cómo se ven físicamente, sugiero que accedan al sitio web de la colección numismática del Banco de México. Ahí se ilustran la mayoría, otros pocos en el libro bien conocido Mexican Paper Money, ahí también se llegan a mencionar. Y las características que retomo de lo que mencionó en su libro Historia del Papel Moneda en México, el licenciado Batis, que lo retomo, es que son instrumentos crediticios con respaldo regional, no federal, no como el billete moderno, que si nosotros vamos a Tijuana o si vamos a Tuxtla Gutiérrez, va a ser aceptado. Los emisiones, porque propiamente billetes no son, las emisiones que se conocieron en el siglo XIX eran respaldados únicamente en buena solvencia y fama. Como sabemos, los billetes en un principio por los metales, por el patrón oro, después por otras cuestiones económicas, ha cambiado mucho.
Por último, su circulación por el material en que estaban hechos era limitada por meses. Podemos verlos generalmente hoy en día, los pocos que sobreviven, enmendados, en un estado muy deplorable, por lo mismo que fueron usados de manera intensa en alguna zona geográfica específica. Y por último, circulación no reglamentada y manejo dudoso. Aquí pasaba de manera parecida a las fichas municipales o de Hacienda, de un día para otro, o incluso como el papel moneda en la Revolución, pero eso es otro tema. Aquí estas libranzas de pago, estas letras de cambio, se presentaban en una localidad y si el comerciante se fallecía, se iba a la quiebra o se mudaba, dejaban de tener valor en los comercios que él tenía. Aquí podemos encontrar quizá varias similitudes con los que son la moneda de necesidad, sin embargo aquí hacemos énfasis en la moneda de papel. Bueno, vamos a entrar al tema que nos ocupa, el Segundo Imperio, y vamos a encontrar que los 4 proyectos de los que les voy a hablar, con intenciones de convertirse en un banco central, ninguno fue aprobado inicialmente por el emperador Maximiliano. Todos ellos empezaron en la denominada regencia, también otros autores manejan el nombre Junta Suprema de Gobierno. Esta regencia, como ustedes saben, fue el antecedente antes de la llegada de Maximiliano, mientras él estaba preparando los trámites, su séquito de seguidores, etcétera, allá en Miramar. Estos 3 caballeros fueron los encargados de dirigir al país en este periodo de casi un año. Y como fungían como titular del Ejecutivo, entenderán ustedes que estaban facultados para aprobar bastantes proyectos, concesiones y demás. El más reconocido y conocido es Juan Nepomuceno, y pues los otros más no tanto, pero fueron los 3 que lo conformaron. Tengo entendido, no recuerdo exactamente, que hubo una sustitución de uno de ellos. Les debo el dato, o si alguien quiere agregarlo al final lo agradecería. Y bueno, la prensa de la época nos brinda información de qué es lo que estaba pasando en México en aquel entonces. Aquí tenemos un periódico de la época denominado La Sociedad y vemos que el 16 de diciembre de 1863, voy a retroceder un momento, aún en plena apogeo de la regencia, hizo esta publicación en la que se menciona una interesante, yo lo vería como un triángulo por los 3 lados y se tenía que coordinar México por un lado, Francia y Reino Unido. Es otro tema, pero pues la situación de la deuda externa de México agonizante, los movimientos de Benito Juárez por no pagarla, pues hacía que los acreedores ingleses estuvieran muy enfadados y esto causó problemas bélicos, pues como es bien sabido y es motivo de esta plática. Entonces, se deseaba que Maximiliano llegara, como dicen de manera muy coloquial, con un pomposo cortejo de billetes ya bajo el brazo. O quizá no con billetes, pero sí con un buen efectivo, con una buena cantidad de un emprestito de parte del erario francés principalmente, para poder emprender sus proyectos. En base a esto, varios inversionistas franceses se interesaron en incursionar en México. Los franceses allá en Francia le llaman la expedición a México, como si fuera algo así más rupestre, se me llama la atención el nombre. Y en este proyecto que los franceses estaban interesados en establecer un sistema financiero mexicano, el cual no había. Menciona en la investigación que les mencioné al principio del Colegio de México, que Francia de Napoleón III tenía un modelo de banca agresivo en el que acudía a países en desarrollo. Está fea la comparación, pero por ejemplo en las colonias africanas o en las Antillas del Caribe, veía que teníamos recursos naturales bastantes, una geografía grande, con posibilidades fuertes para hacer negocios. Ellos llegaban y sembraban sus ideas bancarias. Sin embargo, aquí no prosperó por diversos motivos que se han estudiado en otras obras y que aquí también voy a mencionar. Entonces, se deseaba que Maximiliano llegara con arreglos. Para esto, la regencia, enterada de ello, pensó, no dudó, recordemos que esta se supone que fue una administración conservadora, pues como veremos más adelante no lo fue. La regencia los aprobó, pensando obviamente que Maximiliano iba a ratificarlos. Y bueno, todos estos proyectos bancarios coinciden en 6
en 6 características que aquí les sintetizo. Deseaban ser una institución única por varias décadas. Quiero aclarar que no todas llegaron de un golpe, es decir, primero llegó una, no prosperó, llegó una segunda por inversionistas distintos. No crean que se presentaron en una misma circunstancia de razón y tiempo. Fueron en periodos distintos, pero todas fueron aprobadas por la regencia. Eso es importante. Querían ser un banco único, un monopolio en la emisión fiduciaria. Aquí vemos algo interesante, emisión fiduciaria. Ya se desea emitir papel moneda. No que en algunos proyectos previos que les dije, que el banco de moneda de cobre, que el banco de avío, ahí no se consideraba la emisión de billete como algo principal. Aquí hay algo interesante que seguramente hubiera entrado en conflicto con los arrendatarios de las casas de moneda, que eran principalmente extranjeros. El mando del comercio de plata en los ámbitos internos y externos. Recordemos que México era un gran exportador de moneda mexicana y aquí estuviera entrado probablemente en choque con estos inversionistas que a la postre eran en su mayoría ingleses. Los billetes que fueran aceptados en las oficinas de Hacienda a la par y correlativamente pues en todo establecimiento. Aquí no lo pongo en la presentación, pero se pedía además tener 1/3 del capital exhibido en caja que se puede emitir. Es decir, por cada peso en bóveda podía sacar 3 billetes, algo que se retomaría en leyes posteriores ya en el porfiriato. Y la parte que quizá beneficiara al gobierno en estas condiciones tan onerosas es que le iba a dar una línea de crédito con una baja tasa crediticia para poder disponer de ella. Además, iba a ser intermediario en la deuda, que era un negocio bastante grande. Entonces aquí vemos que esto iba a ser, a fin de cuentas, la Secretaría de Hacienda o el Ministerio de Hacienda iba a estar a la par del que fuera el Banco Central, a fin de cuentas. Y estas fueron las condiciones que aprobó la regencia. Aquí vemos de los 4 proyectos, hasta 20 millones de pesos llegó a ser el capital inicial de uno de ellos. 20 millones de pesos es una cantidad estratosférica para la época. No hice la revisión, se las debo, pero habría que revisar el presupuesto de egresos o la ley de ingresos de la época para ver cuánto dinero manejaba el gobierno y probablemente esté en una cifra, no digo que cercana, pero que sí anda partiendo esta increíble cantidad que era el capital social. Y la concesión, algunas estaban previstas hasta 50 años de duración, lo cual pues va más allá, incluso me vienen a la mente algunos bancos del último cuarto del siglo, recuerdo yo, las máximas eran de 30 años, 50 años, y corríjanme si me equivoco, por favor, 50 años era un periodo muy prolongado. Aquí vamos a analizar el primer proyecto de emisión que hubo. A la izquierda de su pantalla vemos al general Juan Nepomuceno, el titular de la regencia, y el caballero de la derecha, que quizás es desconocido por la mayoría, es el ministro de Hacienda francés, Archil Foulds. Disculpen la mala pronunciación. Archil Foulds cabildeó bastante en Francia para que en México se aprobaran estos proyectos. A fin de cuentas, Maximiliano en esta época fue muy pasivo porque la negociación entre, coloquialmente, los niños grandes estaba entre la regencia y los ministros franceses y pues su monarca, obviamente. Este primer proyecto se iba a llamar Banco de México. Antecedentes de creación, octubre del 63. Aquí vemos quiénes fueron sus promotores. En los 3 primeros que les voy a decir únicamente fueron capitales franceses. Aquí vemos la concesión y el capital social. Debo de añadir también que este sería un banco intermediario para el traspaso de fondos que haría Francia a México para sostener tanto el ejército como demás gastos. O sea, el dinero sería depositado en lo que hubiera sido este proyecto. Aquí algo interesante, y voy a pasar, es que el banco desde octubre del 63 tendría un periodo transitorio de 1 año para entrar en funciones. Aquí vemos una cronología muy interesante. El 2 de enero de 1864 se presenta el proyecto a la regencia. El 18 de marzo está la prueba y la publica en el Diario Imperial. Pero el 24 de abril, Maximiliano dice no. Esta conexión franco-mexicana no va. Ahorita voy a sintetizar todos los motivos
que se compendian de manera igual en los 4 proyectos bancarios por los cuales Maximiliano los rechazó. Coincide en todo uno de ellos. Parece ser que copió y pegó sus indicaciones para el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y pues no lo culpamos en parte porque las condiciones fueron demasiado onerosas. Pero bueno, yo no soy quien para juzgarlo, ya ustedes me dirán al final en las reflexiones qué les parecieron estas condiciones considerando la época. El segundo proyecto bancario cambia de nombre, ahora es Banco Imperial Mexicano. Se crea en noviembre del 63, al poco tiempo después de implementarse el primero. Los promotores fueron de nueva cuenta instituciones crediticias francesas parisinas de importancia en Europa. Este es el de mayor concesión y de un capital de 10 millones de pesos. Recordemos que no el 100% del capital tenía que ser exhibido en un principio. Podría ser una tercera parte de este. El tercer proyecto bancario es muy interesante. Aquí ya se denomina Banco Franco-Mexicano. Notemos que ya se añade en este apelativo que proviene de Francia, a diferencia de los anteriores. Aquí vemos de nueva cuenta que hay capitales europeos, la concesión y el capital social. Sin embargo, hay algo más en este banco que añado, ya que este tendría una línea de crédito, no con el gobierno mexicano, con el Tesoro francés, que a la vez arreglaría para el Tesoro mexicano. Es decir, si el gobierno de México desea un empréstito, iba con este banco y le solicitaba que le comente al Tesoro francés para ver si estos querían. O sea, era el intermediario, como lo vimos diapositivas atrás. Esto lo situaba en una condición sumamente ventajosa, considerando que eran constituidos únicamente por capitales privados, pasarían a ser quien maneje a fin de cuentas el imperio mexicano, incluso probablemente relegando a Maximiliano si se hubiera realizado, porque pues como ustedes saben en la política quien maneja los dineros es realmente quien tiene los hilos de titeretero. Además, su administración iría más allá que lo anterior. Se preveía que sería un comité o consejo con 5 miembros en México y 5 miembros en París, para estar en sincronía. El banco además tendría como propósito conseguir un préstamo de deuda. Quiero aclarar a aquellos que estén especializados o coleccionen bonos, que si bien existen emisiones del Segundo Imperio, estas no guardan relación con los proyectos bancarios que les estoy comentando. Puede que sí guarden relación en cuestión de los accionistas o los que suscribieron el capital de los bonos con alguno de los promotores que les he dicho que como podemos ver eran muy acaudalados. Pero como estos bancos nunca se llegaron a materializar y tuvieron una vida en papel menor a un año, no fue posible que arreglaran el préstamo de deuda que se arregló desde que Maximiliano estaba en Europa. Vamos al cuarto proyecto bancario. Aquí quizá algunos de los que estén al tanto de conspiraciones y escepticismo de la época van a abrir los ojos al ver el nombre de este apellido últimamente en fama. Aquí el promotor fue Banca Rothschild, que últimamente estaba en boga por diversos temas actuales, familia acaudalada. Este fue el último proyecto que se estableció. Sin embargo, ellos innovaron con otra cuestión muy interesante que considero que quizá los anteriores bancos les falló, ya que era apelar al nacionalismo, ya que uno de los principales problemas a mi humilde opinión del Segundo Imperio fue que se apeló al nacionalismo que en ocasiones puede llegar a ser dañino. Ese es otro tema. Ya que este banco fue el primero en considerar en su constitución dejar a capitales mexicanos adherirse a la constitución del mismo, ya que sí había, como lo analizamos en diapositivas anteriores, bastantes capitales. Aprovecho la ocasión, aquí lo tengo a mi lado, y como ustedes podrán ver en pantalla, voy a mostrarles aquí un libro que recomiendo mucho para aquellos que deseen saber quién era el que tenía el dinero en el siglo XIX, es decir, quiénes eran las principales familias que sus negocios era la agricultura, la minería, el agiotismo. Aquí está el libro Historia de las grandes empresas en México, está en pantalla, de Carlos Marichal y Mario Ceruti, de 1850 a 1930. Es un excelente libro para el que deseen saber y estoy seguro que aquí estaban implicadas estas
familias acaudaladas que probablemente estuvieron interesadas en sumarse a este proyecto. Es del Fondo de Cultura Económica, no es difícil de conseguir, lo recomiendo bastante. Y bueno, vamos a platicar por qué estos proyectos no prosperaron. Permítanme un momento. Lo sintetizo en estos dos párrafos. Maximiliano argumentó su negativa, como recordarán ustedes, tenía ideas muy liberales por su educación previa. Y como ya lo he mencionado yo, porque consideraba que estos proyectos hubieran creado un monopolio para el país, situación que no estaba de acuerdo. El proyecto de banco era contrario a sus ideas liberales que en economía profesaba. Otro aspecto que considero yo bastante de admirar, difícil de ver en la política de la época, es que decía que este tipo de proyectos no debería ser la regencia o Hacienda de Francia, o incluso el mismo quien los aprobara. Este tipo de concesiones deberían de recaer en el Congreso, en la Asamblea Nacional, que como es el representante del pueblo, fuera el que aprobara si se establece o no estos proyectos bancarios, lo cual, pues, a siglos ya de distancia, suena con bastante sentido. Y el único proyecto, lo menciono brevemente, hay bastante información, que sí triunfó bajo distintas circunstancias, fue el Banco de Londres, México y Sudamérica, nombre que sostuvo en un principio. Fue el 22 de junio del 63 cuando se aprobó su concesión. Y en el ensayo que les mencioné al principio, que hay algo muy interesante, se iba a llamar inicialmente el Banco de México, pero como vieron que ya había proyectos en marcha, se limitaron a replicar el nombre que estaban escogiendo en otras sucursales de Sudamérica para poner The London Bank of Mexico and South America. Como les digo, no voy a adentrarme en este tema. Bueno, vamos a entrar a los billetes, al papel moneda, quizás lo que todos esperaban conocer, disculpen lo que podrá haber caído quizá en un poco de historia económica que sé que puede no ser del agrado de todos, pero fue necesario para entender las siguientes piezas que les voy a compartir. Aquí, sin embargo, hay algo intrigante que no hay explicación hasta ahora de ninguno de los tratadistas y autores que he mencionado hasta el momento. Me incluyo a mí mismo de no tener alguna idea, y si alguno de ustedes conoce información o tiene una hipótesis que es muy válido, agradecería lo comente. Todos los billetes fueron fechados en 1866, años de que el proyecto había sido abrogado por el mismo Maximiliano. Desconozco, quizá estos billetes son totalmente independientes a todo el cúmulo de proyectos que les he mencionado, o puede que los hayan fechado esa fecha de manera dolosa, lo desconozco totalmente, los autores no mencionan nada al respecto. Se han logrado evidenciar 15 tipos de billetes, cuatro distintos. Al decir 4 distintos me refiero a que puede variar el diseño, los colores, el tipo, papel o el tamaño. Es muy variado. 4 billetes distintos para la denominación de 10 pesos. 3 para el billete de 20. 5 para el billete de 100, que es el más conocido. Y 3 para el billete de 200. En la colección numismática del Banco de México se encuentran todos los denominaciones, excepto el de 50. Hasta la fecha desconozco si existe, ya que en ninguna subasta u obra se pone la imagen del de 50 pesos. Vamos a empezar. Estos son los billetes, los hay tanto unifásicos como por ambos lados. Existen a una sola tinta, a varias tintas. Son de medidas pues considerables. Aquí las vemos en milímetros. Voy a hacer acercamientos más tarde a zonas específicas para que puedan contemplar el detalle. El grabado es muy bueno. Su impresión fue en París, como más adelante veremos. Tienen 3 firmas. Algunos están firmados, seriados, e incluso algunos muestran presuntos evidencia de circulación. Sin embargo, quiero aclarar, me anticipo un poco, que pues recordemos que ninguno de los proyectos fue aprobado, y además estos son posteriores a la fecha de emisión de estos proyectos. Paréntesis, estoy viendo que tengo algunos mensajes, no los he leído. Acabando la ponencia, con mucho gusto les doy lectura a los 16 mensajes que veo ahorita, pero ustedes síganlos enviando sin problema.
20 pesos en tinta, de un lado es azul y del otro lado es grisáceo negro, no es efecto de la fotografía, en efecto son tintas distintas. Aquí vemos las medidas, también son bastante diferentes a como se acostumbraban los billetes. El de 100 pesos es el más intrigante porque, como podemos ver, presenta bastante desgaste. Claro, esto no quiere decir que circuló, puede haber sido que se almacenó de manera incorrecta. Vemos aquí que hay firmas y números de folio. El de 100 pesos, este es el más común de la serie, es monofásico y es el que aparece en subastas. Al final de la presentación les voy a compartir los registros de subastas y los precios de estos billetes por si alguno de ustedes desea hacerse de uno de ellos. Es sin firmas a diferencia del común. Y la mayor denominación, 200 pesos. Curiosa denominación porque, como ustedes saben, en los billetes de bancos del último cuarto del siglo XIX esta denominación nunca fue utilizada. Los billetes mayores oscilaban 100, 500 o 1000 pesos y esta última no todos. Bueno, aquí vemos un acercamiento a las leyendas y dice, y cito, el falsificador será castigado con todo el peso de la ley. Ley con I latina. Quiero pensar que fue porque el que se encargó del grabado de planchas pues fue en Francia, quizá no era conocedor del idioma español y desconozco si alguna palabra de este idioma se escribe con ese tipo de vocablo. Aquí desconozco también, me apena tanta incertidumbre en esta parte de la presentación. Como les decía, continúo investigando y cualquier nueva información espero compartírselas públicamente. No sé si estas marcas que encontramos en la parte inferior derecha y superior izquierda de los billetes sea el grabador, el diseño, el diseñador o el impresor. He googleado y he investigado algunos autores estas marcas, sin embargo no ha aparecido algo parecido que hayan impreso algunos instrumentos, títulos de crédito en su natal Francia. No ha habido novedades hasta ahora. Cierro, me acerco al cierre diciendo que se puede concluir que la mayoría son sobrantes de impresión o pruebas que no llegaron a circular formalmente, ya que, como decía, Maximiano no los aprobó. Algunos subastadores incluso se aventuran a decir que en el caso del de 100 pesos, que es el único de todos que aparece en casas de subastas, puede ser de impresión posterior al Segundo Imperio, es decir, no en la época de la que estamos hablando, ya que de todos los demás, los únicos conocidos poseen en la colección del Banco de México, hasta ahora conocidas por un servidor, a riesgo de lo que ustedes deseen añadir. Bueno, pues, ¿cuál es el valor de estas piezas? Aquí tenemos 4 distintos registros de subastas. Aquí pongo entre paréntesis si el billete fue vendido o no. Vemos como del 2017, 2014, 17, 18 y 19 oscilan los precios de manera bastante considerable. Y esta tabla la realicé en enero de este año, por lo que el precio en pesos mexicanos se habrá deslizado un poco de manera negativa por cuestiones de devaluación, por lo que el precio en pesos debe ser superior a la fecha. Pero quisiera hacer hincapié en el último registro, el que se dio en una casa subastadora de Francia. Seguro hay varios coleccionistas en ese país interesados por razones obvias, y este fue vendido por 70,000 pesos, tipo de cambio de enero, ahorita debe ser superior, o sea, 70,000 pesos. Desconozco cuáles son los billetes más costosos de México, pero yo supongo, a riesgo de estar equivocado, que debe de estar en el top 10, en el top 10 de billetes más costosos. Y bueno, ¿qué dice la fuente principal usada por varios de nosotros al respecto? El libro, el excelente libro Mexican Paper Money, se pronuncia en estos billetes de manera incompleta, no ilustra todos, en las páginas 30 y 31, y les asigna el número M19 a M23, y a todos, sin distinguir entre si hay o no firmas, si es unifásico o no, si varían las letras, si es el de 50 pesos que nadie conoce o es el de 100 pesos que hay más, a todos les ponen el mismo precio, que es $6,000 americanos, que si comparamos con la diapositiva anterior, vemos pues que sí está bastante alejado de la realidad. Sin embargo, yo no soy nadie para juzgar los criterios que habrán hecho en su momento para comercializar estas escasas piezas. He llegado al fin de esta ponencia, traté de hacerlo lo más llevadera posible. Aquí está la
completa la bibliografía utilizada. Hay algunas obras que exhorto a ustedes a que revisen si desean adentrarse más en este tema. Agradezco mucho su atención. Reitero que esta conferencia será grabada, disponible en YouTube en unos días, y que pueden acceder al artículo en texto en el sitio blog numismático de un servidor, el datonumismático.wordpress.com. Pueden encontrar el contenido de esta ponencia con todas las imágenes. Sin más por el momento, gracias a la Sociedad Numismática del Bajío y a la Sociedad Numismática de Monterrey, que hizo posible la logística. Y abro ahora a la sección de preguntas, sugerencias y comentarios. Y también solicito a Hugo Lira si me hace el favor de detener la grabación. Muchas gracias por su atención. Va a abonar información al respecto. Gracias, Alejandro, te escuchamos. No, primero, antes que cualquier cosa, felicidades. La verdad es que estos foros se tienen que hacer muchísimo más seguido para toda la gente que realmente está interesada en abundar en los temas. Yo creo que la conferencia fue súper buena. Ahora sí que la búsqueda o el research que hiciste con relación a los antecedentes históricos fue fenomenal. Yo creo que lo único que hay que agregar aquí es la cuestión fáctica de qué es lo que ocurre aquí. Como bien lo dijiste, ¿no? Los billetes provienen de Francia, al igual que como fueron los bonos que se emitieron durante el Segundo Imperio Mexicano, pues no es otra cosa más que tratar de cubrir la deuda que se tenía con Francia principalmente. Es una orden de Napoleón el haber sacado los bonos, y de la misma manera fueron los billetes. Los billetes fue también una forma en la cual Napoleón trató de indumentar una manera en la cual se tratara de pagar las deudas que se tenían con Francia, no importa los otros acreedores que existían. Entonces él lo que trataba de hacer era, vamos a emitir unos billetes con el objeto de poder respaldarlo al final de la tarde con moneda, con plata, con oro, ¿sí? Y de esta manera en algún momento retirarla de México para llevarla a Francia. Yo creo que todavía es una cuestión en la que se tendría que abundar muchísimo más, pero tú aquí comentaste una cuestión de quién era Chazal y quién era Rodolphe. Rodolphe parece ser que es el grupo, ¿no? La empresa que se dedicaba a hacer la emisión del billete, y Chazal fue quien hizo los diseños al respecto. Desde mi punto de vista, no, todos estos billetes del Segundo Imperio Mexicano no circularon. Como tal, sí es una emisión en la cual se hicieron ciertas pruebas con el objeto de ponerlas en circulación en México y en un momento dado respaldar a Francia de lo que se le debía por todas estas cuestiones que generaron la intervención. Hablamos mucho del billete de 100 pesos, prácticamente es el único que ha salido al mercado. Si tú ves el de la colección de Banco de México, no es monofásico, realmente tiene las dos caras, está impreso en tinta azul. Yo soy muy escéptico, ya te lo había comentado, soy muy escéptico con este billete de tinta negra que ha salido todos los resultados de subastas que tú nos mencionaste, ¿no? Monofásico y en tinta negra. Entonces, yo lo que les puedo decir es que, como bien lo apuntaste, con todos los antecedentes muy bien investigados, no es algo que se haya autorizado. La idea de Napoleón era recuperar parte del capital que se le debía, sí, sustituir los billetes por monedas y llevárselos a Francia. Y es una cuestión que nunca ocurrió. Cuando Maximiliano ya se encuentra como tal en el poder del Segundo Imperio Mexicano, detiene las ideas como muchas cosas, ¿no? Realmente pasaron tantas cosas durante el Segundo Imperio en la cual Maximiliano, vamos a denominarlo así, le volteó la cara a Napoleón para decirle, a ver, yo vengo para arreglar realmente este país, vamos a cubrir la deuda que existe con Francia, pero los intereses más importantes son los de México, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en el que empezó a existir la situación de que Napoleón empezó a retirar las tropas, en virtud de que estaba sufriendo la pérdida de ciertos territorios fácticos, pues bueno, el proyecto de los billetes fue una situación que realmente nunca prosperó. Bien dijiste, ¿no? Aparentemente ciertos billetes presentan cierta circulación. Yo creo que realmente estos billetes nunca circularon.
Los ejemplares que se conocen son pruebas del proyecto que tenía entre manos Napoleón imponer en México para llevar a cabo la emisión de billetes, la creación de un banco central respaldado con absolutamente nada, simplemente con el hecho de que Francia recuperara el capital que se le estaba debiendo por la cuestión de la intervención. Eso es lo que yo puedo añadir en esta plática. Yo creo que, insisto, ¿no? Los antecedentes, la manera en la que los planteaste son excelentes. Todo opinión, a mí el tema que más me intriga de esto, porque no crean que uno como panelista lo sabe todo para nada, de que estén fechados de manera tan posterior a los proyectos que te comenté, o sea, 1876, 1863, 74. ¿Tú crees que estos billetes hubieran sido directamente, no un proyecto en papel en México, sino a Francia, como tú dices, para cuestión de recopilar fondos? No, totalmente. Es una cuestión indumentada por Napoleón desde mi punto de vista. No es un proyecto propio del Segundo Imperio Mexicano. Como tú bien lo dijiste, fue algo que nunca prosperó. Existe la cuestión en la cual se llevó a cabo la iniciativa, pero pues bueno, tú sabes que cuando Maximiliano llega a México, pues su principal patrocinador era Napoleón III, ¿sí? Entonces, él ya llegó con un, vamos a denominarlo así, con un saco de pedimentos que tenían que ser cumplidos en favor del patrocinador. Tú lo viste y todos lo sabemos, de que inmediatamente la entrada de Maximiliano a México fue con mucho apoyo de los conservadores, con mucho apoyo de la Iglesia, pero el momento en el que Maximiliano toma el poder del Segundo Imperio Mexicano, puso en cintura tanto a la Iglesia como fue a Napoleón, ¿sí? Desafortunadamente todas estas cuestiones fueron las que llevaron a que el Segundo Imperio Mexicano no fuera un proyecto próspero, porque le cerró la puerta a sus principales patrocinadores. Entonces, esa es la situación de que ya traía el pedimento, vamos a sacar los billetes, vamos a respaldar la deuda francesa con todos estos billetes que no traían nada de capital, a la diferencia de todos los bancos. Como tú dices, no existe la necesidad de llevar a cabo la exhibición monetaria, ¿sí?, de esta clase de instrumentos, como son los bonos, como son los billetes. Entonces, ¿qué es lo que indumentó en ese momento Napoleón? Bueno, pues ¿sabes qué? Sacamos los billetes aparentemente respaldados, que no lo estaban, ¿sí? Napoleón en ningún momento iba a llevar capital a México en especie, ¿me explicó? No iban a llevar plata ni iba a llevar oro. Su intención realmente siempre fue recuperar el dinero que se le debía a Francia. Entonces, creas unos instrumentos falsos como eran los billetes, ¿sí? Papel moneda, que no tiene absolutamente nada de valor si no se encuentra respaldado, ¿sí? Y posteriormente todos esos billetes que tú ya habrás emitido, al final de la tarde, cuando tú vas a hacer el retiro de dinero por determinar utilidades o determinar retiros de capital, pues bueno, lo que él iba a hacer era retirar plata, retirar oro, ¿no? Mira, velo de esta manera. El dinero del pueblo en esta época realmente era manejado en centavos, ¿sí? La moneda de 1 centavo, 5, 10 centavos, 50 centavos, y ya el que tenía monedas de peso, pues ya tenía algo de lana en la bolsa, ¿me explico? Entonces, nada más imagínate ver un billete en circulación de 100 pesos que equivale a 5 monedas de 20 pesos de oro. O sea, estás hablando de un dineral. Entonces, realmente eran instrumentos que se iban a crear para llevar a cabo la recuperación de la deuda que se tenía con Francia. ¿Sí? Tú emites papel moneda por billetes de 100 pesos, 200 pesos, imagínate, ¿sí? Y con eso tienes la capacidad de retirar o 5 monedas de oro de 20 pesos o 10 monedas de oro en el caso de 200 pesos. Entonces es una situación que fácticamente fue indumentada por Napoleón III y que no prosperó cuando Maximiliano se puso la camiseta de ser realmente mexicano y decir, oye, ¿sabes qué? Estos proyectos no se aprueban, no circulan, estos billetes no circularon, son pruebas, y al final de la tarde el billete de 100 pesos que hemos visto en subasta es una reimpresión, ¿eh? Se acabó. Gracias, excelente comentario. Me comenta en el chat
Ricardo Orión Tavares, ¿podría hacer un comentario? Adelante, por favor, se agradece, Hugo. Gracias. Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Perdón que me adelante a hacer un comentario. Primero que nada, te felicito porque tocaste un punto que es muy poco visto en esto de la banca mexicana, que son los bancos que no prosperaron y que son el parteaguas en un momento determinado entre lo que pudo haber sido y que no fue. Tú hiciste una pregunta muy específica. Y Alex empezó a hablar al respecto de su punto de vista porque en esto no existe nada escrito. Yo te voy a decir cuál es mi teoría porque tu pregunta fue muy específica. A mí me gusta mucho hilar las cuestiones históricas y la evidencia que existe. Olvídate de lo que debatamos aquí. Nosotros podemos estar peleando todo el día y al final van a existir esos pedacitos de papel fechados en 1866. Y tu pregunta fue muy específica y creo que tiene la respuesta en la cabeza si la maduras un poco. Estos bancos que tú estás mencionando cerraron en 1864. Ya no existían en 1864, les fueron dados con la puerta en las narices a estos bancos. Sin embargo, las pruebas que existen, que son de alguna forma en papel muy delgado, típico de Francia, están fechados un par de años después de que les dieron con la puerta en la nariz. ¿Cómo es esto posible? Te voy a explicar lo que yo creo. Todo el mundo para entonces se dio cuenta de la pieza clave que Carlota fue en el Imperio Mexicano. Carlota había avisado desde principios de julio de 1864 que iba a hacer un viaje a Europa para conseguir apoyo y tratar de arreglar algunas cuestiones. Es mi opinión que precisamente esos bancos que ya no existían habían hecho pruebas o hicieron pruebas deliberadamente como diciendo, oye, no se ha muerto todavía nuestro proyecto. Ahora que venga la emperatriz para acá, para Francia, vamos a tratar de entrevistarnos con ella para tratar de convencerla de que no nada más el Banco de Londres, México y Sudamérica puede funcionar y que aunque le dieran una concesión de por vida de ser el banco exclusivo, etcétera, que como todos sabemos no fue así. Yo siento que mi opinión era tratar de hacer que el Carlota cambiara de opinión para que fuera a influir a su marido. Acuérdate que Maximiliano no tenía mucha gana de ser emperador, prueba de eso es que hizo un referéndum, pero Carlota quería ser emperatriz independientemente de lo que fuera, porque no le gustaba a ella en particular ser una segundona en la corte. Ella era pues la esposa del gobernador de un pequeño principado que tenía Austria en Lombardía, que era justamente la capital en Miramar. Entonces, pero volviendo al punto, yo creo que esto más que otra cosa fue, como dice Alex, una manera de hacer pruebas para poder seducir a alguien, para volver a presentar el proyecto a alguien, porque y en el billete de 100 pesos, en eso también coincido con Alex. Yo siento que de alguna manera alguien hizo alguna copia de algún tipo, de alguna manera, y empezó a hacer reimpresiones, y júralo que ni siquiera fueron de la época. En mi opinión fueron mucho más modernas. Yo calculo que son a los 100 años, por ejemplo, que alguien encontró las cosas o que las pidió prestadas de algún museo y se puso a jugar con ellas un rato y luego las limpió y las volvieron a poner en la... Vete a saber, pero eso ya es una elucubración más grande de parte mía. Lo que sí te quería comentar era mi idea de hipótesis de por qué venía en 1866 y la coincidencia que existe, porque el problema es que muchas veces vemos estas cosas como billetes y no vemos el contexto o el entorno histórico. Pero una de las cosas que mencionó Alex, que es bien importante checar, es que estos se hicieron en Francia. Entonces tienes que ver el punto de vista de Francia más que el de México para poder haberlos hecho. ¿Cuál era la razón? A alguien le pagaron para que hicieran las placas, para que lo hiciera con tinta. Oye, esa inversión tú la quieres ver de regreso. Y esto es viéndolo desde un punto de vista de comercio, porque para nosotros son fenomenales como colección, pero para ellos era una inversión que alguien tenía que pagar. Bien, eran mis 2 centavos para esta plática. Felicidades nuevamente por tu excelente exposición. El micrófono, pero ya haciendo una conclusión un poco más numismática, porque ahorita estuvimos hablando de hecho de la cuestión más importante en estos billetes en particular, hablar del contexto histórico. Si alguien decide comprar un billete de estos, tenga mucho cuidado, particularmente con el de 100 pesos monofásico. Todos los billetes adicionales impresos en tinta azul son bastante raros, ¿sí? Son pruebas eminentemente desde mi punto de vista
son objetos bastante interesantes, son objetos realmente de época, no hay ninguna duda de ello, son proyectos, fue algo que se quedó en proyecto. Tengan cuidado nada más con las falsificaciones que pudieran existir. Yo no conozco más allá de lo que Pablo ya mostró. Realmente no son billetes que salgan todos los días al mercado. Es más, yo no tengo ningún antecedente de que un billete diferente al de 100 pesos monofásico en tinta negra haya salido al mercado. Tengan solamente la providencia de verificar con los ejemplares que existen en la colección de Banco de México y verificar de que todas las cuestiones y todos los elementos realmente se ensamblen para poder llevar a cabo una compra, que definitivamente es algo que difícilmente vamos a agarrar a un precio económico, ¿no? Eso es la única recomendación, ya numismáticamente hablando y de forma comercial, que tengan cuidado, verifiquen la manera en la que van a poder determinar los elementos esenciales, va a ser verificando los ejemplares de la colección de Banco de México, ¿no? Gracias.